todos, muy buenas tardes. Hoy vengo con un nuevo directo y vamos a hablar con Elena Cuesta. Ya sabéis que esta semana estoy haciendo una ronda de directos con alumnos de la Escuela Expansión. Y bueno, vamos a hablar con Elena. Elena Cuesta, ella es especialista en coaching con caballos. Elena, ya te veo por ahí. Y bueno, vamos a compartir sobre un tema que a mí me conecta mucho, ¿no? Que es cómo emprender desde la coherencia y cómo también elevar nuestra vibración, ¿no? Y vamos a hablar de cómo cuanto más conectado estés contigo mismo, cuanto más conectado estés con lo que haces, más vas a conectar con los demás, ¿no? Como esa coherencia al final transmite. Así que Elena, ya te veo por ahí. Cuando puedas, si puedes, solicita para unirte y así empezamos este directo. Y decía eso, ¿no? Que vamos a compartir sobre cómo emprender desde esa coherencia, ¿no? Que al final esa coherencia es lo que va a hacer que conectes también con los demás, ¿no? Cuanto más conectado estés contigo mismo, con lo que haces, con para quién lo haces, cuanto más alineada esté tu comunicación, ¿no? También más vas a conectar con los demás. Y de este tema vamos a hablar. No sé si Elena puedes unirte, si no, espera, la vamos a invitar. Vamos a invitarla. Y bueno, os decía ello, ¿no? Que ella es hace coaching con caballos. Yo creo que estás por aquí ya, Elena. Esperamos invitarla. Vale, vamos a esperar un par de minutos mientras ella se une. Y hola, Ahora Elena, ¿cómo estás? que no podía entrar. No te preocupes, si no es una manera, es de la otra, ¿no? Yo siempre espero que os unáis y no os invito yo. Bueno, Elena, he estado compartiendo, ¿no? con la gente que tú eres especialista, ¿no? En coaching con caballos libres, que ahora mismo nos dirás qué es exactamente esto, y que vamos a hablar de esto, ¿no? De cómo emprender desde esa coherencia, ¿no? Y también elevar esa vibración. Así que, Elena, para las personas que no te conozcan, dinos quién eres y qué haces también. Bueno, pues hago coaching con caballos y como su nombre indica, acompaño a personas en sus procesos de conectar consigo mismos y de transformarse para llegar a conseguir sus objetivos y metas. Y la gracia de hacerlo con caballos es que a los caballos, con los caballos básicamente tienes que ser auténtico. Tienes que, si emites desde quien realmente eres en coherencia, ellos son capaces de captarlo y te responden. Y en cambio, cuando no es así, también te responden de otra manera, ¿no? Y te ayudan a estar en permanente conexión con esa información que emites, que es lo que está produciendo fuera. Desde dónde lo emites, que produzco fuera. Y volver a revisar en el interior y volver a proyectar hacia afuera lo que quiero emitir. Y es esta retroalimentación continua de procesos internos y de expansión desde ahí, que nos da muchísima información para avanzar en el camino que queramos avanzar y en la dirección que queramos ir. A mí me encanta, ¿no? Porque es un tema totalmente diferente y yo creo que a todos nos llama muchísimo la atención, ¿no? Aparte tú que lo haces con caballos libres, que lo decía antes, ¿no? Que es como todavía más potente. ¿Qué podemos conseguir con el coaching con caballos, ¿no? Y más, como decías, con caballos libres, que es lo que tú tienes ahí también. Y el porqué de caballos libres es un tema muy importante, ¿no? Porque un caballo que puede vivir según su esencia, según la esencia de caballos, pues nos puede aportar muchísimo más que un caballo que está en procesos, digamos, de crisis emocional, ¿no? Porque los caballos son mamíferos como nosotros y en el aspecto emocional se parecen mucho, ¿no? La gran diferencia es que un caballo tiene una parte emocional muy grande, una sensibilidad súper potente y, y cuando viven en libertad y están sanos emocionalmente, transmiten coherencia por todos los poros de su cuerpo. Su corazón late en un patrón armónico. Ellos siempre piensan, actúan y sienten en coherencia de lo que sea. No se enganchan a las emociones, pero lo que sea que sientan lo expresan en el momento. Y precisamente en esto es en lo que pueden ayudarnos muchísimo los humanos, porque los humanos somos maravillosos, tenemos una mente muy potente, pero nuestro principal talón de Aquiles está precisamente ahí, ¿no? Que solemos sentir una cosa, pensar otra y hacer otra diferente. Entonces entramos en un patrón muy incoherente.
Y pensamos que no se nota, pero sí se nota, se ve muchísimo cuando estamos actuando desde ahí. Y los resultados que obtenemos también son muy diferentes, ¿no? Que cuando lo hacemos en coherencia. La coherencia es un movimiento, como he dicho, armónico, y es un movimiento que crea inevitablemente expansión. Quieras. A mí me parece brutal, ¿no? Yo lo experimento y lo veo, ¿no? Cuando entráis en coherencia, es increíble como de repente no sabes de qué manera todo empieza a fluir de una manera, porque claro, ya estás, ¿no? Esa energía es que al final se transmite, ¿no? Cuando eres lo que haces, eres lo que dices, comunicas desde esa esencia, ¿no? Cuando yo le decía, cuanto más conectados estamos con nosotros, con lo que hacemos, para qué lo hacemos, eso llega, ¿no? Ese mensaje al final acaba llegando también. Sí, exacto. Va un poco, es coaching. Utilizamos herramientas del coaching, preguntas poderosas y un modelo Grow para conseguir objetivos. Um, pero es un coaching muy diferente del coaching tradicional, ¿vale? Porque es un coaching que tiene mucho que ver con el sentir, no tanto con el pensar. ¿Por qué? Porque las grandes decisiones y las cosas importantes en la vida, si las decidimos desde el corazón, conectando desde el corazón, que es donde está realmente lo que nos hace vibrar, lo que nos da alegría, ¿no? Lo que es nuestra esencia, pues obviamente vamos a ir más lejos, porque vamos a estar mucho más conectados con la vida y con eso que resuena con nosotros, y nos va a ser más fácil, porque al estar en coherencia con nosotros no va a requerir de tanto esfuerzo ni de tanta lucha, ¿no? Cuando muchas veces actuamos desde la cabeza, tenemos que entender que la cabeza está muy bien que seamos tan inteligentes los humanos, pero la cabeza tiene que quedar en un segundo plano para organizar, a planificar, para estas cosas, no, no para las grandes decisiones, porque la cabeza, el cerebro racional, es de naturaleza conservador y lo que quiere en todo momento es mantenerte a salvo, ¿vale? Hay una parte muy importante del cerebro que es muy primaria y viene de nuestra época primitiva y básicamente quiere que estés en la cueva todo lo posible para evitarte todos los peligros posibles, ¿no? Pero obviamente cuando nos atrevemos a ir un poquito más allá, se nos abre todo un nuevo mundo, ¿no? Y nos ayuda a crecer en todas direcciones y a sentir todavía más alegría y a conectarnos más con la vida y a crecer a todos los niveles. Pero hay que trascender eh, esos miedos conservadores que de inicio salen de la cabeza y que te envían mensajes de que vayas con atención, pero que, ojo, que por ahí no estás seguro, ¿no? Y para trascender eso necesitas una motivación muy grande, mayor que los miedos, ¿no? Y esa motivación siempre está en el corazón. Totalmente, ¿no? Al final el miedo te va a decir, déjate estar donde estás, aunque sea malo, porque lo conocemos, ¿no? O también el miedo tiene, o estás en modo lucha, ¿no? En modo como hacer, pero desde la lucha, ¿no? Es como desde la presión incluso. O estás en modo huida, no quiero ver el tema y estoy en modo evasión y huida, ¿no? Y cuando lo haces desde la confianza, desde el amor, ¿no? Desde el sentir, que es lo que marca la diferencia, ¿no? Hacerlo desde el ego, ¿no? Más desde la mente, o hacerlo desde, que hago lo que siento, hago lo que soy, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas? Sí, muchísimo, muchísimo. A ver, el sistema nervioso, que ahora cuando has hablado de modo huida, modo conexión, es un sistema primario totalmente. Y es tal cual lo que tú dices. El sistema nervioso cuando hay un peligro se pone en modo lucha o huida, básicamente para salvaguardar nuestra supervivencia física. Pero desde ahí no es posible la conexión. Estamos en modo lucha o huida y tiene un propósito que es que salgamos corriendo de un peligro real. Que viene un león, nos va a comer. Pues nos ponemos en lucha o huida, valoramos. ¿Podemos luchar? No, pues a correr. ¿Vale? Pero luego en la vida hay muchísimos miedos infundados, ¿vale? Que no es que realmente vaya un león a comernos, sino es esa incomodidad, ese ay, 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 no saber. Pero para el sistema nervioso entras en el mismo estado, con las mismas consecuencias, se contrae. Desde ahí no puedes expandirte, es imposible porque está hecho para otro propósito, ¿no? Que es el de salvaguardar esa supervivencia, sacarte de ese sitio de peligro en un momento dado muy rápido, ¿no? Pero genera muchísimo estrés y no es un mecanismo para estar mucho tiempo sostenido en el tiempo, ¿vale? Porque entonces nos genera muchos perjuicios también a nivel hormonal. La conexión, la vida, la alegría,
está más en el corazón. Está en tener esos patrones armónicos que te hacen entrar en una vibración tipo, vamos a ver, yo le llamo vibración explorador, que es, vamos a ver por aquí qué hay, a ver qué regalo hay para mí, ¿no? Voy a experimentar, voy a permitirme experimentar. Es un poco la actitud niño, pero desde el adulto responsable que sabe que quiere ir para allí, pero que va con esta actitud curiosa, ¿no? Como también hacen los caballos. Los caballos siempre están ahí, ¿no? Y ahí es donde te encuentras los grandes regalos en la vida. Y al Desde final, ya volviendo también al tema de los caballos, ¿qué es más espiritual o más terrenal, ¿no? Porque tiene como esa profundidad de algo, de conectar con el ser, ¿no? Pero también tiene una parte muy terrenal, ¿no? Es que para mí no hay diferencia, porque para mí la espiritualidad no tiene nada que ver con el concepto de religión. Para mí la espiritualidad es conectar con esa versión más elevada de ti mismo o de ti misma, que siempre está ahí. Es como apartar toda la paja y quedarte con esa semilla que es tu yo en potencia, tu mejor versión de yo en potencia, que quiere florecer, que quiere salir a la luz, ¿no? Y para mí la espiritualidad es ir quitando capas que nos ayuden a entrar en conexión profunda con eso. Y es algo que a veces parece que está reservado a los grandes gurús, que tienen que meditar muchos años para encontrar esa esencia, ese sentido a la vida, ese ser el uno con el todo. Y no es verdad. O sea, eso siempre está ahí, siempre está disponible. Lo que sí que requiere es de que le crees un espacio para que suceda, un contexto interno y externo para favorecer que suceda. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos todo los ha llevado a desconectarlos de eso. ¿Vale? Todos los procesos educativos, todo nuestro sistema ahora mismo está así. Entonces, nos desconectamos, nos olvidamos de quién éramos. Yo, por ejemplo, de pequeña, a mí me apasionaban los caballos. Yo tenía un póster enorme. Yo ya sabía que ahí había algo muy importante para mí. Pero luego hubo un momento que tuve una mala experiencia, me entró miedo y me desconecté de eso. Hasta que la vida no me volvió a traer una situación donde volví a conectar con ellos, trascendí ese miedo, no volví a conectarme a la vida, porque cuando te desconectas de todo, del miedo, pero también de todo lo demás que te hace vibrar y sentir alegría, ¿no? Y es como un poco, pues, estar muertos en vida o no sintiendo, Un modo supervivencia, ¿no? En vez de vivir, está sobreviviendo. pues un poco como una máquina, ¿no? Haciendo, pero sin sentir lo maravillosa que es la vida, ¿no? El gran regalo que es cada día, ¿no? Levantarte. Y esto también nos pasa a los emprendedores, Claro, porque ese es, se ve, ¿no? Entramos en el modo hacer, 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 es curioso, ¿no? Como huimos de una vida, ¿no? De una empresa tradicional, a veces incluso multinacionales, salimos de esa rueda del hámster, de hacer, 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 para tener un estilo de vida más libre y después nos metemos en nuestra propia jaula y nuestra propia rueda del hámster. ese gran temazo. O sea, normalmente la motivación para trascender la zona de confort y ponernos pues, en emprendimientos, digamos, que resuenen con nosotros, con nuestra esencia, ha habido una conexión allí. Pero luego, ¿qué pasa? Que muchas veces nos perdemos en el cómo, en el hacer, entramos en una tal cual lo has dicho tú, una rueda, tengo que hacer eso, y ya vuelvo a entrar otra vez en la vibración, tengo que. Y me pierdo el disfrute, y me pierdo la alegría, y me desconecto de ese propósito que me hizo ponerme ahí, ¿no? Entonces, para eso es muy importante revisar. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Ahora estoy leyendo, Elena, cuéntanos alguna experiencia que te haya marcado la vida con los caballos. Pues hay muchísimas, ¿vale? Hay muchísimas. Pero voy a acabar esto que estaba explicando y voy a contestar a esta pregunta. Para mí, con los caballos, como están siempre emitiendo en un patrón de coherencia, nos ayudan a entrar ahí, a ver lo que es y a conectar con ello. De esa forma podemos identificar cuándo estamos ahí y cuándo no. Y además lo anclamos en nuestro cuerpo, lo sentimos en el cuerpo para tener la certeza cuándo estoy ahí y cuándo no. Y después cuando vuelves a tu vida normal, es como esos anclajes que has hecho con los caballos, eso que te ha quedado grabado porque ha sido experiencial, porque tú has visto en ese mismo instante
que lo que te pasaba dentro tenía ese impacto fuera y se te ha quedado ahí grabado, eso se te va a ir disparando como un recordatorio. ¡Ey, te has ido! No estás aquí. Entonces, tú vuelves otra vez a revisar y dices, vale, vuelvo, si quiero, es una elección. Puedes también decir, me pierdo porque me da la gana y está bien, ¿eh? Pero es que tengas estas pautas, esta guía para decir, ahora te has ido, ahora desde donde estás haciendo, es muy probable que no consigas los resultados que persigues, porque lo que estás emitiendo es modo supervivencia, no es expansión, no es auténtico, no es vibrar en coherencia, en un patrón armónico, y no te estás divirtiendo con ello. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? Pensar esto, si os murierais mañana, ¿qué es lo que haríais con vuestro último día, ¿no? Porque eso es lo que os hace vibrar, ¿no? Eso es lo que realmente os mueve, ¿no? Eso es lo que no queréis dejar de hacer, ¿no? Pase lo que pase. Y lo primero, el primer paso siempre es conectar con eso que te hace vibrar en alegría. Eso es lo que te hace vibrar alto. Alegría. Totalmente, ¿no? Yo creo que es como el paso uno, ¿no? Sobre todo cuando estamos emprendiendo, es estar conectados con ese propósito, ¿no? Porque a veces tardamos un tiempo, ¿no? En encontrar exactamente el avatar, y es increíble como de repente las piezas se recolocan y cuando tienes ese sitio donde ya sé que estoy, donde tengo que estar, ¿no? Es como que todo de repente empieza a fluir también. Sí. Y bueno, voy a explicar una anécdota, o sea, tengo muchas, ¿eh? Porque yo vivo con caballos, entonces, claro, los caballos continuamente me están haciendo ver más allá y a la mínima, vamos, me envían mensajes para que vuelva ahí, ¿no? Pero hubo un momento que para mí fue un antes y un después. Yo empecé a hacer con caballos porque me hacían sentir bien. Solo acercarte a un caballo, como emite este patrón de coherencia, te sientes bien. Entonces yo en esa época era una ejecutiva que viajaba por todo el mundo, muy estresada, y claro, me iba con los caballos y era mi momento, aquello de mi terapia de antiestrés, de relajarme y tal. Y entonces empecé a hacer cosas con ellos, me pasaron muchas cosas, pero hubo un día que entré en un patrón muy claro de coherencia y empecé a andar. Y yo estaba en esa época en otro lugar, pues, con una manada de 20 caballos, ¿vale? En medio del campo, y me empezaron a seguir, sin ninguna cuerda, sin ningún esfuerzo. Yo iba andando y detrás mío, imaginaros el momentazo, me iba siguiendo una manada de 20 caballos, al mismo ritmo que yo, como todos uno, conectados. Claro, yo en ese momento fue brutal, porque no es que me lo dijeran, es que yo sentí qué pasaba cuando yo confiaba en mí. Y de repente es que una manada de caballos me vio como su líder en un momento determinado y pude guiarlos sin ningún esfuerzo hacia donde yo quería ir. Es la potencia de entrar en esos estados de coherencia auténtico, es esto, que sin hacer nada atraes, eres como un imán. ¿Vale? Porque todo el mundo quiere estar ahí. ¿Por qué? Porque la coherencia también es bienestar. Los patrones incoherencias, imaginaros lo que hablamos de pensar, sentir y hacer, ¿no? Imaginaos, dentro tuyo hay una lucha interna constante la mayor parte del tiempo, porque esto es un tema muy humano, de este que quiere ir para allá, este para allá, este para allá, y tú estás ahí todo el rato con esa tensión, soportando esa tensión. Pues claro que no te sientes bien, claro que necesitas ir a emborracharte. Un Porque, desgaste energético ¿eh? brutal. El estar en incoherencia es un desgaste energético. Muy, Cuando, es mucha energía. Cuando estás en coherencia y haces, normalmente no te desgastas, te nutres, porque es esto que estoy explicando que se va retroalimentando, ¿no? Y emites y a la vez recibes, porque lo estás haciendo desde la alegría, y la alegría es lo que te nutre energéticamente, ¿no? Entonces es muy importante. Obviamente, a ver, volvamos al mundo terrenal. Siempre hay alguna tarea, alguna cosa que no me gusta tanto y ahora pero bueno, también es ver y planificarte según mi esencia, según cómo soy yo, en qué momento la puedo hacer mejor, qué puedo complementar para que tampoco me sea tan drama, pues ahora tengo que hacer los impuestos. Pues bueno, intentarte buscar formas, eso luego me lo voy a compensar con esto otro, pero no entrar nunca, o sea, no dejarte arrastrar por un patrón de estos de socorro, socorro, no voy a sobrevivir, porque ahí ya es igual lo que hagas, no vas a obtener los resultados, esto ya te lo digo, seguro.
Pues como las ventas, es que para mí es que me viene, ¿no? Porque las ventas es tal cual, ¿no? Y yo sé que hay gente que cuesta, ¿no? Al inicio, que generas mucho rechazo, pero yo también creo que es el significado que tú le das a esa cosa, ¿no? Porque imagínate, si para ti una tarea, o igual que una acción de venta, le das un significado de, uff, no me gusta, uff, qué pereza, ¿no? Y sin embargo, si le dices, gracias a esto, voy a conseguir esto otro, o voy a poder ayudar a esta persona, ¿no? Cómo cambia la cosa, ¿no? Entonces yo creo que también es el significado que le das a esa tarea. Evidentemente que en el proceso de emprender, por ejemplo, hay tareas, no todas las tareas nos van a gustar igual, ¿no? Pero cuando lo asumes como parte del proceso, cuando le das un significado diferente a esa tarea, incluso puedes aprender hasta a disfrutarla, ¿no? Porque también es desde dónde lo estás haciendo. Bueno, yo aquí quiero decir que obviamente está la conexión con tu ser interno y todo esto, pero luego hay un mochilote de creencias limitantes por todos lados, ¿vale? Que es lo que configura nuestra mentalidad. Y esto es así. Tenemos de nuestra familia, de nuestra sociedad, eh, vamos, de todos lados. Hemos mamado sin darnos cuenta, nos han metido en vena por todos lados de todo, de lo que tiene que ser, de lo que debe ser. Y entonces es así, normalmente estas cosas que no nos gustan hacer están muy relacionadas con estas creencias limitantes, con mensajes que nos han colado, ¿no? Y sobre los que no hemos podido crear nuestra propia definición, ¿no? En función del contexto hacia el que queremos ir o cómo lo queremos crear, ¿no? Sí, esto lo hablábamos ayer con Agustín, que está relacionado con el dinero. ¿Qué significa para ti el dinero? ¿Qué significa para ti las ventas? ¿No? ¿Cómo ves a los ricos? ¿Cómo ves a los vendedores? ¿Qué piensas? ¿Cómo reaccionas incluso cuando intentan venderte? Porque ahí seguramente destaparás gran parte de por qué no te gustaba a ti hacerlo también. Claro, sí, sí. Y ahí los caballos también te muestran esas creencias. am, y bueno, se exploran caminos, ¿no? Para sustituirlos por otras potenciadoras, ¿no? Pero la diferencia es que es experiencial, que lo hacemos todo. ¿Cómo nos pueden ayudar no, lo que tú haces, ¿no? El coaching con caballos, cómo nos pueden ayudar a eso, a ganar esa coherencia, a generar esa conexión, a elevar incluso esa vibración? A dejar lo más importante, para mí el paso más importante, dejar de autoengañarnos. Porque el ser humano está continuamente autoengañándose. Y eso es con perdón voy a decir una palabrota, pero es que es lo que mejor la describe, una putada. Porque, claro, si tú ves la verdad, puedes decidir libremente qué hacer con ello. Pero normalmente no la ves, porque tienes esas gafas puestas y te explicas, te cuentas historias desde la mente. No, porque yo, esto me da cosa, pero no, yo soy la hostia y esto lo voy a hacer así. Pero no es verdad. Te estás explicando una película. Entonces, no estás viendo resultados porque en realidad no estás haciendo de verdad. Hay algo ahí que no te deja vibrar alto haciendo eso y no lo estás atendiendo porque no lo ves. Hay muchísima gente, y con esto Laura también hemos hablado, de que dice, no, yo no necesito trabajar mentalidad para emprender. Yo, Como lo que digo yo siempre de eso, ¿no? Quien me dice eso es quien más lo necesita. todos necesitamos trabajar la mentalidad. Yo también, todos, porque es que el emprender te lleva más allá a todos los niveles y requiere de un crecimiento personal a todos los niveles. Porque el emprender en la sociedad actual es romper moldes por todos sitios, por todos sitios. Y hay Yo también creo que el negocio te va a reflejar un montón de cosas de ti, miedos, creencias, todo lo que tengas ahí te lo va a sacar. todo lo que está pasando fuera es un reflejo de lo que tú estás emitiendo. Con esto, con los caballos lo ves, pero a un nivel inexplicable, ¿vale? Todo lo que ves fuera es un reflejo de lo que estás emitiendo. Por tanto, si hay algo ahí fuera que no está pasando como a ti te gustaría, empieza a revisar qué hay dentro que está atrayendo eso o generando eso ahí. Siempre es este mismo proceso. O sea, al final lo que te van a hacer es de espejo, ¿no? Te van a reflejar Sí. qué te pasa, qué tienes dentro, ¿no? Bueno, ellos son extremadamente sensibles y empáticos y entonces un caballo en libertad siempre está en un estado de paz y neutralidad total. Entonces, cuando tú entras, en función de lo que tú estás emitiendo, él va a empatizar contigo y va a reflejar eso, porque él lo siente en su sistema.
¿vale? Y te lo va a mostrar muy grande, porque un caballo es muy grande. Entonces, sea lo que sea, te lo va a mostrar amplificado para que lo veas. Y a partir de ahí, pues se construyen herramientas, mecanismos para gestionar eso de una forma en que puedas emitir desde otro lugar y conseguir otros resultados. O sea, trascenderlo y ver cómo realmente después cambia lo que emites, ¿no? Y eso es el gran anclaje, ¿no? Ver ese impacto inmediato al segundo, y cuando tú cambias este chip, cuando tú te vuelves otra vez a tu centro, que eso sería esta parte espiritual, que la buena noticia es que está muy bien meditar, pero no necesitas meditar años para conseguir esto. Esto se puede conseguir así, en un momento, si pones la atención a ello, ¿vale? Y te explican herramientas que funcionan, prácticas de conexión con el cuerpo. Meditar está súper bien, yo también lo hago, ¿vale? Pero a veces meditar es muy lento, son años de reflexionar, ¿no? Y aquí es como, pum, lo ves así y después vuelvo a lo mismo. ¿Qué quieres hacer tú con esto? Es la gran pregunta, ¿no? Porque obviamente siempre ir más allá de crecer nos exige momentos de incomodidad. Siempre, siempre. Y esto hablo a nivel de todo, personal y profesional. O sea, igual, tú, si quieres es que entrar en expansión, crece con tu negocio, vas a tener que atravesar momentos de incomodidad. Porque incluso, da igual en la fase del negocio que estés, cada vez que quieras subir de nivel, de fase, te vas a encontrar con nuevas incomodidades. Eso, hemos venido a brillar. O sea, esto que nos quede claro a todos, ¿vale? Hay mucha maleza que limpiar antes de poder brillar, ¿vale? Por todo el proceso que hemos vivido anterior. Pero hemos venido a brillar y brillar siempre nos exige, siempre podemos brillar más, siempre podemos ir más allá. Para mí es la salsa de la vida, es eso, es experimentar más allá, porque nunca te aburres ahí, siempre tienes cosas que descubrir, siempre puedes ir una capa más profundo en ti, a conocerte más, ¿no? A quererte más, a poder reflejar más esos dones ahí fuera, a llegar a más allá, siempre, pero exige de un periodo que crees ese contexto de revisión y después yo lo llamo de vacío, hay un momento de vacío. Cuando transitas, crecemos en espiral y cuando nos movemos de una rueda a otra, o sea, ampliamos nuestro campo de posibilidades, salimos de esta zona de confort y ampliamos nuestra zona de posibilidades, ahí hay un momento de vacío, donde mucha gente se impacienta y se rinde ahí. Pero es que es parte del proceso. Ese momento de vacío es como ese, en inglés se diría un download. Es ese momento en el que me conecto con toda esa información que necesito para proyectar en esta nueva etapa. Pero ahí hay una fase previa en la que yo me tengo que nutrir de eso. Es como en Matrix, ¿no? Que decía, ahora ponme el programa para conducir una moto, y se lo enchufaban, ¿no? Vale, ahí hay unos segundos de vacío para enchufar ese programa. Lo que pasa es que normalmente no tenemos esa Matrix y es elaborado, pero un poquito más. Pero sostener ese vacío es muy importante. Y sostener ese vacío en presencia, en escucha, en coherencia. No en socorro, no está llegando nada, porque ahí otra vez estamos en modo huida. Y ahí ya nos hemos otra vez desconectado. Hemos Es vuelto que para... tenemos que ser conscientes de que para cualquier cambio que quieras hacer en tu vida hay un proceso, o sea, tienes que transitar un proceso, ¿no? Y lo que dices tú, incluso emprendiendo se ve súper bien, ¿no? O sea, a veces hay una fase de sembrar, de accionar, y a veces los resultados no son inmediatos, ¿no? Pero ahí es donde tienes que permanecer, persistir y confiar en el proceso, porque si sigues es cuando llegará, ¿no? Esa siguiente etapa, ¿no? Cuando llegarán esos resultados también. Confiar en el proceso es una palabra que se dice mucho, yo la escucho mucho, ¿vale? Por todos lugares. Es la gran palabra, ¿vale? Confiar en ti y en el proceso, ¿no? Siempre lo escuchas, ¿no? Pero pregúntate, ¿cuántas veces realmente estás confiando en ti? Porque te darás cuenta que casi nunca confías en ti. Y ese es el gran temazo, ¿no? Y los caballos te ayudan a construir esa confianza, porque eso no se construye de un día a otro, se construye paso a paso y se construye haciendo y viendo los resultados. Y cada paso más allá, te lo crees más allá. Entonces, con los caballos, como tú, me coloco aquí, hago esto, ostras, he obtenido el resultado, ostras, esto funciona, vale, lo vuelvo a hacer. Y vas construyendo esa confianza, pero esa confianza es lo mismo también construirla con otras personas. Cuando la tienes en ti, hay que construir.
confianza con las demás personas, o yo con los caballos. Son relaciones que se construyen día a día, paso a paso. De un día para otro no hay una confianza plena el uno en el otro, ¿no? Funcionamos así los humanos. Y en esa confianza es donde está también la salsa de la vida, porque somos seres sociales, ¿no? Y nos gusta conectar, ¿no? Y compartir. Pues Si no, precisamente, ¿no? En las redes sociales va mucho de esto, ¿no? Conectar social, compartir, generar esa confianza, esa conexión, nutrir la confianza poco a poco, ¿no? Y ese proceso precisamente se ve. Laura, porque claro, el gran tema es que ahora tengo que hacer esto, ¿no? Y me pongo en modo robot a hacerlo. Es que no es eso, deja de hacer eso, porque no te vaya, porque se nota cuando es real o no, cuando te importa o no. Entonces, deja de hacer las cosas que no te importan, porque se nota que no te importan. Es así. Totalmente, ¿no? Y al final yo también veo mucho, ¿no? Que la gente no hace cosas por falta de confianza y precisamente esa confianza que te falta la vas a ganar en el proceso, haciendo, accionando, porque cuando te pones un reto, haces una acción que incluso te da miedo y ves que eres capaz o empiezas a tener tus primeros clientes y ves su resultado, ahí viene esa confianza. La confianza no es que te levantes un día y por inspiración divina, ¿no? Y hay un día que te pasa algo y te hace perder la confianza. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Vuelvo a levantarme, vuelvo a dar otro paso. Ya está, ya está. Uy, ¿se ha cortado? No, no, ahora te escucho, Ah, ahora te vale. escucho. Hace de segundos, pero ahora te Siempre... recuperé. Ah, vale, ¿soy yo o eres tú? No sé. No creo, Bueno, ni idea, ¿eh? Igual era yo porque me entró una llamada, igual fue el tema de que entró la llamada, pero ya te escucho bien. Hablábamos del tema de la confianza, ¿no? De que es algo que se consigue en el proceso. a ver, la vida va de elegir el camino del miedo o del amor. La vida va de esto, ¿vale? Y cuando eliges por miedo, te estás quedando en la zona de confort, pero es difícil que te puedas expandir porque entras en modo supervivencia. ¿Mm? Entonces, desde el miedo entras ahí, estás ahí. Si tú ahí estás bien, está bien. Pero después hay el camino del amor. El camino del amor es eso que te apasiona, eso que te motiva, eso que te hace vibrar alto en alegría, eso que es lo que cuando vas a transmitir a la gente se va a enganchar porque es magnético, es una pasada. ¿Vale? El camino del amor no está exento de obstáculos, no es happy flower, de como lo hago desde el amor todo me va a ir bien. No, no. El camino también es un aprendizaje y te van a aparecer muchísimos miedos y muchísimos retos, pero si tú mantienes tu motivación ahí alta, vas a identificarlos y vas a tener la fuerza para trascenderlos. Yo durante mucho tiempo tuve miedo a los caballos por una mala experiencia que tuve de niña. Cuando trascendí el miedo y me volví a conectar con los caballos, que era mi camino, era mi esencia, volví a la vida, pero tuve que transitar eso. Eso es el camino del amor también. Hay que pasar. Y cuando hay dolores y cuando hay historias, hay que transitarlas para llegar al amor. Porque si no, por miedo a no sentir ese dolor, estoy en el miedo. Y desde ahí no me voy a poder expandir. Es otro camino, es el de la contracción. Yo creo que voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender muy fácil. La pandemia, que la hemos vivido hace poco. ¿Qué pasó en la pandemia? Y no voy a entrar en más detalles, pero yo creo que todo el mundo me está entendiendo. ¿Qué es la vida desde el pánico? ¿Vale la pena merecer la vida desde ese pánico? Encerrados todo el día en casa, sin relacionarnos con nadie. No lo sé, pero yo si hubiera sido así para siempre, no sé. Totalmente, ¿no? Al final yo creo que es un claro ejemplo, ¿no? De lo que es vivir desde un sitio, ¿no? Aparte de un caso donde ha sido muy exagerado y vivir ahí como encerrado, ¿no? Que también a veces vivimos ahí, pero aquí en nuestra cabeza también, ¿no? A vivir desde otro lugar, ¿no? Por eso he puesto ese ejemplo, Laura, no porque es eso, vivir encerrado en nosotros mismos, ¿vale? Cuando vivimos encerrados en nosotros mismos es seguro, pero es muy aburrido. O sea, la salsa de la vida está ahí fuera, en el modo explorador.
A mí, algo que me pasa, ¿no? Que, bueno, ayer en una sección con una clienta me pasó, ¿no? Que, bueno, es una persona que está transitando, ¿no? Entre dejar un trabajo seguro de 20 años por cuenta ajena y lanzarse a por todas con su emprendimiento, ¿no? Y es ese miedo a dejar eso seguro, por eso incierto, ¿no? Y le venían las creencias de, es que emprender es muy difícil, es que es muy, o sea, hay mucha gente que no lo consigue. Y yo le decía, vale, pero al final estás conectado con esa seguridad, es normal, ¿no? Pero, o sea, ¿qué es más difícil? ¿Dedicarle un par de años a tu negocio y vivir lo que te gusta? ¿O trabajar 40 años en una empresa por cuenta ajena, un trabajo que odias, ¿no? Entonces, al final es como a veces nos atrapa lo seguro, aunque lo odiemos, aunque odiemos nuestros lunes, aunque no nos guste, y nos cuesta tanto arriesgarnos en algo que nos apasiona. Hay que encontrar un equilibrio ahí, ¿eh, Laura? Por lo que hablaba del sistema nervioso. O sea, el ser humano también necesita seguridad porque, claro, si no tuviéramos este mecanismo de aferrarnos a la seguridad, seguramente todos moriríamos prematuramente, ¿no? Entonces tiene que haber un mecanismo que se asegure de que nos lo pensamos dos veces y eso está bien. Ahora, que ese mecanismo que te hace reflexionar y pensar dos veces cómo puedo hacer de esto de una forma segura y respetuosa conmigo mismo y en un tiempo que sea el que yo necesito, porque cada persona necesita un tiempo diferente, cada uno es diferente y no, lo que le valió a uno no tiene por qué valerte a ti, tu proceso es único. Entonces aquí es muy importante tomar tierra, ¿vale? Lo primero es sin conectar con lo que quieres hacer, de verdad, con lo que te hace vibrar desde tu esencia, porque ahí es donde va a estar la motivación para todo lo demás. Eso es lo primero. Y en esa fase no pienses en el cómo y en lo seguro. Eso es para conectarte con eso y anclarlo, porque eso es tu visión. Hacia dónde quieres ir para ser feliz, para ser tú. Porque tú eres feliz cuando puedes ser tú. Si no, no lo eres, porque estás actuando siendo alguien que no eres. Es así. No depende de otro, de un amor, depende de ti, de poder ser tú. Esa es la clave de la vida. Entonces, esa es la primera fase. Y la segunda es cómo lo voy a hacer, ¿vale? Yo tengo esa visión, ¿vale? Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Para que mi sistema nervioso esté alerta, pero no esté en modo voy a morir. Y esto es muy importante, ¿vale? Porque si tu sistema nervioso entra ahí, tampoco te va a salir, por muy motivado que estés. No, Porque, ahí te vas a bloquear, básicamente. porque tú tienes una visión muy bonita, pero tu cuerpo está totalmente contraído. Desde ahí no puedes crear abundancia. ¿Mm? Entonces, aquí con los caballos enseñamos estos mecanismos, enseñamos a sentirlos y a practicarlos. ¿Por qué? Porque esto exige un proceso de emprender, exige en este cómo ser muy fino en cómo te autogestionas emocionalmente y a nivel del sistema nervioso. Pero muy fino y antes de cualquier acción hacia afuera, revisar dentro, vale, esto lo puedo sostener hasta aquí, sí, de esta forma es la mejor para mí, sí, vale, voy, hago, vale, ahí he hecho un paso, he ganado una confianza. Ahora el siguiente paso, el mismo proceso, vuelvo a mí, vale, ¿qué puedo hacer en esa dirección que tengo clara? Que no sé cuánto tiempo me llevará, pero llegaré, porque cuando la tengo claro, llego. ¿Mm? Claro, yo creo que lo más importante es tener un qué muy potente y muy claro y el cómo también en el camino te va Claro. apareciendo incluso la persona que te va a ayudar, ¿no? Al final, pero es el qué es el motor al final. El qué es el motor, pero en el cómo vas a tener muchas dudas. Y la única forma de discernir qué te va a ayudar y qué no, eres tú, ¿vale? Porque nadie más sabe quién eres tú de verdad. O sea, eres tú, es dejarte sentir si para ti ese es el camino o es otro, ¿no? O dejarte sentir cómo quieres hacer el camino, porque hay muchas formas de llegar a Roma. ¿No? Y Totalmente. continuamente los emprendedores, una de las cosas que más veo y que nos hace más daño es compararnos. No, como Pepito hizo eso y llegó allí, yo voy a hacer lo mismo y voy a llegar allí. Mal, Incluso aquí, Elena, te muy mal. diré que muchas veces cogemos definiciones de éxito o objetivos que no son ni siquiera nuestros, sino porque todo el mundo habla de esta cifra o ve el éxito haciendo esto, pues yo tengo que hacer lo mismo. Oye, a lo mejor ¿No? para ti Tú no eres es. persona, tu esencia es otra. Y tu esencia es una porque vienes a hacer algo a tu manera, no a la manera de otros. Entonces, lo primero es encontrar eso, cuál es tu esencia, cuál es tu forma
de hacerlo, cuál es la forma en la que quieres vivir en este mundo. ¿Vale? Y deja de compararte. Te puede servir como decir, ah, mira, me gusta cómo comunica este, o me gusta lo que hace el otro, porque si te gusta es que eso también está en ti. Eso es que tiene que ver algo con tu esencia. Entonces te va a dar pistas para encontrar desde dónde lo vas a hacer tú. Pero Totalmente. puedes imitarlo porque te vas a estrellar, porque tú no eres esa persona. Entonces va a exigir esfuerzo, va a sonar falso, porque estás haciendo un papel. Y además ahí, ¿no? Cuando te muestras desde la autenticidad, eso también llega, también conecta, ¿no? Se nota cuando una persona es tal cual o cuando una persona está imitando un personaje, que eso también pasa mucho en las redes, hay personaje, hay marcas, como digo yo, personales y marcas personajes, ¿no? Cuando interpretas o quieres ser algo que no eres, o incluso, aquí hablando de coherencia, también es importante decirlo, cuando intentas llevar a alguien a un sitio donde tú todavía no has llegado, ahí hay una incoherencia también. Muy grande y por eso no te va a ir bien. Hasta que tú no te estés ahí, no puedes ayudar a otros a llegar ahí. Es que es así, solo lo que tú has integrado en tu proceso personal, con lo que tú has conectado internamente de verdad y se ha anclado ahí, eso es lo que puedes compartir con el mundo. Y en eso vas a ser maestra o maestro. Pero si tú no has llegado ahí, lo primero que tienes que hacer es ponerte tú ahí, ponerte a investigar por qué no estás ahí. Y con... Porque precisamente, ¿no? Yo creo que cuando tú crees profundamente en ti y en lo que haces y lo que comunicas, eso impacta en los demás, ¿no? Porque hay una energía de expansión, precisamente, se nota. Sin embargo, cuando tú no te acabas de creer lo que estás diciendo, eso la gente no transmites confianza. Eso, porque primero tú mismo no te lo acabas de creer. La confianza, vuelvo a lo mismo, sale del corazón, que es un movimiento expansivo natural. Y esto no lo digo yo y no es esoterismo. Esto hay el HeartMath Institute de Estados Unidos ha hecho estudios de los últimos 10 años donde han medido exactamente la frecuencia que emite el corazón, lo que implica. Está estudiadísimo, ¿vale? Y básicamente se ha demostrado científicamente que estar en este patrón armónico del corazón, ¿vale? Mejora totalmente no solo la vida emocional, sino físicamente el cuerpo. Físicamente el cuerpo está más sano, dura más años, emites otro tipo de hormonas, o sea, te sitúa en otro lugar. A mí Total. el cuerpo me parece también o sea, es como algo súper potente para detectar, ¿no? Cuando yo bajo a mi cuerpo y escucho mi cuerpo, decir, vale, ¿por qué estoy tan, imagínate, tan contracturado, tan tensa, ¿no? Que ya a mí siempre se me pone como aquí en la espalda, decir, a ver qué está pasando, que me está generando a lo mejor algo de estrés siempre vas a tener, ¿no? Pero si tú ves que tu cuerpo se está quejando, es un aviso, te está avisando de que a lo mejor algo está pasando o algo no está yendo bien, ¿no? Hay un comentario ahora que dice incoherencia suponiendo que nuestra perspectiva ya sea la correcta. Vale, ahí está el tema. ¿Cómo vas a saber que tu perspectiva es la correcta? No hay correcto ni incorrecto. Eso es lo primero. Ahí lo que necesitas o no necesitas hoy, ¿no? ¿Y cómo vas a saberlo? Pues como ha dicho Laura, poniéndote en contacto con tu cuerpo y sintiéndolo en el cuerpo, porque eso nunca te va a engañar. Tu cuerpo y tus emociones siempre te están dando mensajes. Lo que pasa es que no los escuchamos. Y entonces suben el volumen, suben el volumen, suben el volumen hasta que nos dejan en una cama. Totalmente. Porque Compartimos historia, ¿no? Yo creo que la vida y el cuerpo te van dando avisos, señales, a veces no las queremos ver, escuchar, ¿no? Y después te susurra, te grita hasta que un día te da como me pasa a mí, te da una leche, que te deja en una cama y dices tú, ostras, ¿qué estaba haciendo? Que ni siquiera escuché lo que mi cuerpo me estaba avisando. a ver, aquí es muy importante el ritmo, ¿vale? Vamos siempre a un ritmo acelerado, por eso no escuchamos. No paramos nunca. Y no parar nunca es una válvula de escape que nos ayuda a sostener lo que sea porque dejamos de sentir, ¿no? Porque estamos tan ocupados haciendo y corriendo de un sitio para otro que llega un momento que no sabemos ni quién somos, ¿no? Ese es el gran tema, ¿no? Para conectar contigo, para saber si es tu camino o no, lo primero que tienes que hacer es parar. Y a mí por lo menos me ayuda muchísimo la conexión con la naturaleza, ¿no? Por eso a lo que tú haces es tan potente, ¿no? También. El contexto, crear el contexto interno o externo. Claro, aquí hemos creado el contexto externo e interno idóneo, porque claro, en un lugar, en plena naturaleza, en pleno Prepirineo catalán, en un espacio natural protegido,
con una manada de caballos libres que están emitiendo coherencia por todos sitios. Cada caballo y la manada, porque la manada también tiene un campo de energía, ¿vale? Con un espacio, una sala donde también hacemos pues, trabajos de yoga y de meditación para conectar, abrir el cuerpo, relajarlo y conectar con nosotros antes de ir a los caballos, para también favorecer esa conexión, ¿no? Estás creando todo ese espacio para que suceda, y sucede. ¿Por qué? Porque estás creando el contexto interno e interno, estás permitiendo que suceda. Eso quiere aflorar, a la que tú lo permitas, va a aflorar, porque está ahí para ti. O sea, pero tienes que permitirlo. Entonces, lo que veo en mucha gente, y está bien también, porque no ha llegado seguramente su momento, es que se pone excusas. No, es que ahora no tal, es que ahora no cual, es que no es el momento, es que ahora... Bueno, ahora no eres la prioridad, pues está bien. También, Elena, yo creo que la gente no quiere verlo. O sea, es como esas excusas, igual que cuando te ponen una excusa en una sesión de ventas, ¿no? Es que la gente a veces no quiere asumir esa responsabilidad y decir, vale, me tengo que hacer responsable de esto, tengo que parar, tengo que verme dentro, no ver fuera, ¿no? Porque es más fácil a veces evadirse en cosas externas o buscar poner la responsabilidad fuera, ¿no? Que no ponerla dentro. Fuera, o otro gran error, esperar que alguien venga a salvarte. Ahí sí que vídeo total, os lo digo porque no os va a venir nadie a salvar. Cuando tú no tomas las decisiones, alguien las toma por ti y no son a tu favor. Es O así. la vida las toma por ti, ¿no? Porque también cuando tú no decides, la vida decide por ti muchas veces también. Bueno, pero es así, o te pones o te pones, y es cuestión de tiempo. Cuanto más tardes, más carga habrá en la mochila. ¿Por qué? Porque habrás aparcado más cosas que no has gestionado, cosas que querían salir para que las sintieras y vieras algo, y tú has dicho no, ahí os quedáis. Y claro, se van acumulando, 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 y llega un momento que vamos con una joroba en la espalda. Sí, te va pesando, ¿no? Yo también lo comparto que para mí una de las claves para crecer, expandirme, avanzar, ha sido soltar. O sea, soltar es clave, Eso soltar lastres, soltar mochilas, soltar personas del entorno, soltar hábitos o cosas que no te hacen bien, soltar emociones, o sea, es soltar, porque cuando vas con carga, ¿cómo vas a avanzar? desde luego vas muchísimo más lento. Y si quieres llegar lejos, te va a costar mucho más. O sea, el primer paso es soltar. Pero a ver, para soltar primero hay que escuchar, entender y entonces puedes soltar. Y a veces para mí soltar va muy ligado a aceptar, ¿vale? En el momento que aceptas, sueltas. El gran problema del humano normalmente es que no aceptamos lo que sea. Es como, esto tiene que ser de otra manera, esto tiene que ir por allá. Pues yo no puedo tolerar que es, pues si esto es así, deja de controlar. Es que no puedes controlarlo todo, ¿no? Es como entender que realmente ahí estás enganchado a una cosa que en realidad es mentira, es como un espejismo, ¿no? Porque lo que Sí. es Y y es ahí me parece que hay que decir que también si llevas un tiempo intentando soltar o hacer este tipo de trabajo y por ti solo no eres capaz, déjate ayudar, porque también, ¿no? Es muy importante. importante, y aquí yo voy a hablar de ti, Laura, si me permites, porque claro, aquí es muy importante dejarse ayudar, ¿vale? Porque podemos tener niveles de conciencia muy altos en un tema y muy bajos en otro. O sea, no somos lineales, somos multidimensionales, ¿no? Y hay muchas facetas que van a hacer que lleguemos a esos objetivos que queremos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, he experimentado mucho en mi vida esta conexión, esta práctica. Yo puedo compartir eso con el mundo, porque este trabajo con los caballos me lo ha dado, lo tengo súper anclado, sé al momento identificarlo, ¿vale? Y si estás ahí, si no, ¿y cómo puedo ayudarte a ponerte ahí? Entonces, alguien que ha pasado por ahí te va a hacer el proceso más fácil y te va a poner ahí mucho más rápido. Es así porque ya lo sabe, ya ha probado cosas, ha hecho el prueba y error. Pero yo, por ejemplo, todo el tema de las redes sociales y de vender por redes sociales era algo que tenía un rechazo horroroso, porque para mí eso era, a ver, si lo que yo hago es conectar a la gente, la red social es desconexión. Y entonces, claro, no, es una incoherencia, yo no puedo entrar ahí. Pero claro, eso era una creencia limitante mía. Y que además me estaba impidiendo compartir mis dones con el mundo, que al final es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos darle la vuelta a eso? Pues yo busqué a alguien que me pudiera ayudar en desbloquear
todas esas historias que, pues, porque mis padres me habían explicado por lo que fuera, o porque estamos en una nueva época y yo ya tengo una edad y me cuesta aceptar todos estos cambios tecnológicos, pues me bloqueaban. No, es que no podía. Tengo que hacer un post y yo era como, socorro, socorro, me pasaba todo el día de mal rollo porque tenía que hacer el post o porque no quería vender eso así. Y claro, ahí otra vez, en el cómo me desconecto. Y cuando yo eso lo hacía por un propósito de que la gente pues pueda disfrutar de todo este maravilloso espacio, este santuario que he creado, pues en realidad no estaba pasando, ¿no? Porque yo no podía ser yo comunicando ahí. Y ahí Laura me ha ayudado muchísimo a desbloquear esas creencias que yo no podía ver allí. ¿Por qué? Porque ella las tuvo que trabajar en ella para crear su programa. Entonces, es un regalo. Ha sido para mí también permitirme que alguien me acompañara en esta parte que para mí era la difícil. Y cómo, bueno, ya que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia, ¿no? ¿Cómo has sentido ese acompañamiento también por mi parte? Pues muy bien, en coherencia. O sea, ¿cómo lo explicaría? Las redes sociales me generaban muchísimo rechazo porque es ruido. Y todo mi mensaje va en deja el ruido y conecta con tu esencia, ¿no? Y las redes sociales son ruido, pero también, como dices tú, se pueden ver como oportunidades de conexión, más allá del ruido. Y puedes trascender el ruido y ver más allá. Y en ese acompañamiento me ha gustado porque siempre que yo salía a mi parte rebelde de, no, porque ahí estoy entrando en incoherencia, pues tú, como ya habías tenido ese dilema antes y lo habías solventado de alguna forma, pues lo compartíamos, ¿no? Y entonces eso me ayudaba a mí, en ese momento, ampliar mi campo de visión en ese tema concreto que es mi bloqueo, era mi bloqueo, porque me estáis viendo aquí, ¿no? Estoy contenta aquí, o sea, a cambiar. Y hasta disfrutas de esto, se te Hasta, nota. mira, no lo estoy pasando mal. No sé si desde luego mal no. No, creo que sí que estoy disfrutando porque estoy contigo también. Pero lo que quiero entender es que, lo que quiero explicar es que todos tenemos nuestros dones y según a dónde queremos ir, esas áreas que necesitamos mejorar para poder llegar allí. Nadie nace con todo aprendido, pero todos nacemos con dones especiales que compartir. Todos, todos. Hay que encontrarlos, pero todos. Ahora, en el camino del cómo hace falta desarrollar habilidades. Entonces, claro que puedes hacerlo solo, pero a ver cuánto tiempo vas a estar ahí, cuántas rotondas van a implicar eso y cuánto sufrimiento va a implicar esto. Entonces, dejarse ayudar, pues a mí me ha gustado muchísimo estar acompañada en esta parte que para mí era dolorosa. Tengo que decirlo, dolorosa. Y por Y ahí, también, ¿no? En este camino has encontrado esa coherencia, ¿no? Es como que ya todo empieza, como decía, ¿no? Esas piezas ya encajan, ¿no? Ya has encontrado como decir, ahora sí, ¿no? exacto. Sí, sí, exacto, tal cual. Y también compártenos lo que tú haces, ¿no? ¿Para quién es? O sea, ¿qué personas, en qué momento, o sea, a quién realmente le podría ayudar esto? Yo acompaño en los procesos de cambio y transformación, ¿vale? Mi vida ha sido un sinfín, bueno, aquí estaría un buen rato explicándola, pero ha sido un continuo transformación y digamos soy experta en eso, ¿no? Y a lo largo de mi vida he visto que hay diferentes fases en ese proceso, ¿no? La primera es esta que hablaba de conectar con tu esencia, que es introspectivo, y desde atreverte a ver primero qué hay ahí bloqueando esa conexión, porque a veces hay miedo a conectar con tu luz, ¿no? De hecho, es bastante frecuente, me encuentro con eso, que más que los miedos a no ser suficiente, a veces hay muchísimo miedo a ser luz, a compartir luz, ¿no? Y aquí también digo que al éxito, ¿no? Yo creo que a veces nos da más miedo, porque digo, eso de estaré a la altura, sabré gestionar todo eso. A veces es más miedo a eso porque lo otro ya lo conoces. Lo que no conoces es esto nuevo. Sí. Entonces, bueno, yo lo que he creado son diferentes retiros para las diferentes fases del proceso de cambio. El primero es conecta con tu esencia, que es este más introspectivo, para conectar con eso que tú eres en esencia, esa semilla que hablábamos una vez has quitado toda esa paja, esa semilla que quiere florecer. El segundo, digamos, parte del proceso es finales y principios,
que para que lo comprendamos es como un proceso de una U, ¿no? Siempre que iniciamos un cambio, que salimos de esa zona de confort, hay un dejar ir, un punto de inflexión y un construir lo nuevo. ¿Vale? Y es un proceso que tiene unas fases, ¿no? En esta fase hay muchísimos miedos, ¿vale? A dejar ir, a veces también hay duelos de cosas que realmente cuando las dejas ir duelen, ¿no? Porque es una parte de ti, ¿no? Que dejas, ¿no? Y luego llega ese punto de inflexión donde dices, ya no hay retorno, voy para allá. Y a partir de ahí vienen los miedos a los cómo empiezo a construir estas primeras fases. Es como esa semilla que ya empieza a brotar, pero todavía no está fuerte para caminar sola. Entonces, en estos procesos es muy importante estar acompañado, ¿no? Para asegurar. Vamos como dejar una antigua versión de ti ahí, ¿no? Y que nazca una nueva versión, ¿no? Exacto. Y después para mí la tercera fase, que es lo que yo llamo vibrando alto, es sostenerte ahí, en esa motivación que te hace vibrar alto, que va a ir evolucionando en el tiempo y tienes que seguir conectando con ella, porque cada fase vas a ir a otro lugar, ¿vale? Y ahí yo lo llamo como una incubadora de proyectos conscientes, ¿no? Para emprendedores, ¿no? Porque es eso que ahora quiere aflorar nuevo, ¿vale? Vamos a construirlos, vamos a hacer todo ese cómo, pero vibrando alto, asegurando de que en todo momento lo estoy haciendo desde donde tengo que emitir para conectar con la alegría y con la coherencia. ¿Mm? A mí me parece brutal, o sea, para cualquier persona que esté en un momento de cambio de etapa vital, primero personal, ¿no? Incluso los emprendedores, porque en cada etapa vas a tener que dejar una antigua versión tuya y encarnar como una nueva identidad, ¿no? O sea, que da igual que sea cambio personal, cambio de etapa vital o cambio incluso a nivel de emprendimiento, de negocio, ¿no? De fase del negocio, me parece brutal para cerrar esa etapa y abrir la etapa nueva. Yo lo digo, startups o momentos de transición, ¿vale? En tu negocio, en tu empresa, es súper importante volver a revisar todo este proceso, ¿vale? Porque tú vas a tener que primero conectar con el para qué quiero hacer este movimiento ahora, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué desde mi esencia necesito hacer este movimiento ahora? Y ahí vas a descubrir cosas, ¿no? Y vas a tener que hacer un crecimiento personal previo conectando con eso, ¿no? También se puede decir crecimiento personal o amplificación de conciencia, es ver más allá a un nivel, digamos, con más información, más ampliado, un campo más ampliado. ¿Mm? Y es eso desde ahí que el cómo no te baje otra vez. ¿Mm? Que el cómo... También es súper importante, ¿no? Yo también, aparte, qué mejor que hacerlo en un sitio tan espectacular, ¿no? Porque, bueno, retiros hay un montón hoy en día, ¿no? Pero creo que lo que haces tú tiene algo muy especial, ¿no? Aparte del sitio, el tema de los caballos es como, yo creo que si yo necesitara en algún momento, que seguramente lo necesitaré, ¿no? Ese volver a entrar en coherencia, transitar un cambio de etapa, soltar una versión antigua mía para que, o sea, sin duda sería al lugar al que iría. A ver, es un lugar creado con mucho amor. Para mí es un santuario, no es un centro de convenciones y congresos, o sea, es para grupos pequeños porque es recogido, porque yo creo que los procesos de cambio también requieren de esos momentos como de recogimiento, ¿no? Que es un poco lo que también quiero transmitir cuando digo incubadora, ¿no? Es como recogido, es un espacio donde no te juzgan, porque los caballos no juzgan, y cuando eso está brotando es débil, ¿no? Necesita estar en un espacio amoroso de no juicio, pero donde sí pueda haber la verdad, donde no se te engañe, ¿vale? Y son como unas vacaciones especiales porque estás en contacto con la naturaleza, que obviamente siempre te hace bajar revoluciones, cargar pilas, y te ayuda a conectar con tu esencia y a disfrutar, ¿no? A través de la naturaleza, nosotros tenemos mucho que ver con la naturaleza y a través de estar en la naturaleza y observarla, también entendemos muchas cosas de cómo funcionamos por dentro, ¿no? Y que debemos atender, como por ejemplo esto que estoy diciendo de los ciclos. Nos movemos en ciclos y es importante ir a favor de estos ciclos, igual que la naturaleza va en estos ciclos, ¿no? Entonces, siempre que es un momento de revisar, desconectar y revisar, yo creo ese contexto idóneo donde creo ese espacio para eso, donde voy a crecer personal y profesionalmente, porque cuando yo crezco personalmente puedo ampliar y expandir también mi negocio a otro nivel, pero haciéndolo disfrutando de forma amorosa, pero con conciencia también.
Son como unas vacaciones que van un poco más allá. Un poco no, un poco mucho. Y también me parece importante, ¿no? Porque hay muchos tipos de retiros y de experiencias, pero el tema de que el cambio lo vas a hacer tú, ¿no? Con la ayuda del coaching con caballos, o sea, no vas a buscar la solución fuera, sino que la vas a buscar dentro. Yo a nivel de crecimiento personal, yo creo que he probado casi todo, ¿vale? No va a haber gurú que te salve. O sea, solo puedes sanarte tú, solo puedes crecer tú. Hasta que no tomes responsabilidad, y esto es así, vas a poder utilizar mitigants. ¿Qué significa? Yo me siento muy mal porque me he contracturado aquí, voy a un masajista, pum, pum, me descontractura y me siento mejor, vale. Pero si no soluciono la causa, porque la causa es que yo qué sé, cojo un martillo así, pues lo voy a volver a tener la semana que viene. Hasta que no solucione eso, yo podré buscar mitigants que me van a ayudar en el proceso de sostenerme ahí, pero no voy a avanzar. Entonces, para mí, yo hice muchísimas cosas a nivel de energética, de crecimiento espiritual, y todo me ayudó a ver con muchísimo nivel de conciencia las cosas. Pero los caballos, además de eso, te ayudan a pasar a la acción. Por eso que estoy explicando, porque lo que emito veo que hace ese efecto fuera. Yo te haré hacer actividades con los caballos que cuando estás emitiendo desde ahí verás que lo haces fácil y cuando no, no podrás. Y es como practicar esto en la práctica de forma experiencial, con lo cual te lo llevas a tu vida para pasar a la acción desde el momento uno. Y ese es el gran temazo, ¿no? Que hay muchos caminos de crecimiento espiritual, pero o de crecimiento de conciencia o de cambio de mentalidad, pero no todos te llevan a pasar a la acción. Y sin acción no hay cambio. Por mucho Brutal, porque esto es así que tanto a nivel personal como a nivel de negocio. Al final, en el momento que tú tomas acción y asumes la responsabilidad y haces el cambio primero en ti, dentro, ¿no? Es como eso después lo vas a reflejar fuera. exacto, así es. Uh-huh. Y bueno, ya para ir cerrando, Elena, dinos de eso, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde está, dónde pueden ir a conocer, ¿no? Ese lugar tan increíble que tienes? Tienen toda la información, se llama laplanagran.com y aquí es un santuario de paz, lo llamo yo, de caballos libres y trabajamos pues en equipo para ayudarte a primero escucharte, conectar contigo y después pues trazar ese plan de acción para llevarte a conseguir lo que quieras conseguir desde ahí, en coherencia y con confianza. ¡Wow! Me ha encantado lo bien que lo has explicado, Elena. Y bueno, yo eso, me encanta. Yo cuando pueda, estoy a tope ahora, pero cuando pueda, desde luego que pienso ir ahí también. Y bueno, invito a todo el mundo, ¿no? Que tome responsabilidad, que tome acción, que se deje ayudar, ¿no? Y que para mí si ya llevas un montón de tiempo intentando un montón de cosas y ves que eso no acaba de fluir, igual es el momento de mirarte dentro, ¿no? Y ver qué pasa ahí y a lo mejor a tomar un tipo pues de retiro o algo, ¿no? Que te ayuda a ganar esa coherencia, a conectar con tu esencia, ¿no? O a trascender esas cosas que no te están dejando avanzar. Y qué mejor que ahí donde estás tú también. Sí. Gracias, sí, sí. Es el compromiso. En el momento que tengas ese compromiso, que estés harto ya y quieras comprometerte de verdad contigo y tomar de responsabilidad, en ese momento se abrirán las puertas. Hasta ese momento no. Es así. Pues así es, pues eso, un abrazo enorme, Elena, me ha encantado este directo, lo compartiremos, dejaremos también tus datos, ¿no? Para que te puedan escribir, te puedan localizar y Gracias. bueno, gracias por todo, un abrazo enorme. Un abrazo, Laura. Gracias, chao, chao.